Buenos días a todos y a todas, estoy gracias por venir. Con un poquito de retraso respecto de la hora de la convocatoria, damos comienzo al pleno de hoy, 30 de septiembre de 2021, y en principio queremos poner en manifiesto una circunstancia sorprendente, y es que en el pleno de hoy solo concluimos el grupo político de AJPNV, equipo de gobierno, y si queremos poner en manifiesto que hace escasos minutos, a las 9:19 de la mañana, hemos recibido una comunicación de uno de los miembros que pertenece al grupo político de H. Bildu, indicando literalmente, y lo leo literal para que se tenga algún conocimiento de ello: "Kaixo, mezuonez, Lehentzako H. Bilduko zinegotziok gaurko plenoak ez dugula parte hartuko adierazi nahi dizuegu, adietasunez y firmado". Es decir, que los concejales de Bildu no van a comparecer en el pleno de hoy, según se nos ha indicado en un correo electrónico que acabamos de recibir a las 9:19 de la mañana. La convocatoria de pleno, como se hace siempre, se hace con antelación legal suficiente. Se hizo por parte de Secretaría este lunes, día 27 de septiembre, y llegó a todos los grupos políticos y a todos los concejales y concejalas con normalidad, y nada se ha extendido por parte del grupo político de la oposición hasta este momento, a escasos minutos, media hora de dar comienzo al pleno. Nos sorprende que no se argumente ningún tipo de motivo y nos apena que no se tome parte en el debate político y en la toma de decisiones. Y dicho esto, pues vamos a dar comienzo al pleno, si os parece. Como siempre, lehenengo acta aurreko akta onartu behar dugu. Horrela bada, ordu 2021ko uztailaren 29ko goiko batzarreko akta irakurri eta onartzea. Lo que nos tocaría, como siempre, como primer punto del orden del día, sería la lectura, para que entiendo que ya todos hemos tomado nota, pues que el acta ya estaba redactada por Secretaría con antelación suficiente y colgada en la web municipal, y en su caso, si así lo entendemos, aprobar el acta de la sesión inmediata anterior que celebramos el pasado 29 de julio. Si hay algún comentario o matiz que añadir, y si no, procederíamos ya a la votación. Bien, pues si os parece, sometemos el acta del 29 de julio a la aprobación. ¿Votos a favor? ¿O cómo hacemos, Cristina? ¿Vas tomando un nombre o vamos sí, tú? A mano alzada. Como queráis llamarla. De acuerdo, pues votos a favor. Cinco. Con la aclaración de la nueva concejala que se incorpora ahora, pues podrá tomar parte en el pleno a partir de este segundo punto del orden del día que ya conocemos. El segundo concierne precisamente a este punto, eta da Sara Romero Díaz Andrea, de AJPNV Taldeko zinegotzi karguez jabetzea. Se trata de la toma de posesión como concejala ya de pleno derecho por el grupo político de AJPNV de Sara Romero Díaz. Ya se explicó tanto en el pleno precedente del 29 de julio, en el que se produjo la salida del ayuntamiento de dos concejales pertenecientes a cada uno de los grupos políticos, se explicó por parte de Secretaría cómo se produce la sucesión en ese cargo. Se han cumplimentado todos los trámites legales para que puedan ambas tomar posesión. En el día de hoy solo lo hará Sara Romero Díaz, la otra concejala perteneciente al grupo político. Ha presentado un escrito breve indicando que por motivos laborales no podía comparecer hoy y no podía tomar posesión en el día de hoy, y después ha venido el escrito del grupo indicando que los concejales de H. Bildu no tomarán parte en este pleno. Y en principio, si quieres tú, Cristina, hacer alguna cosilla en relación a esto, sería la toma de posesión de Sara. No, lo único es decir que se han cumplido todos los trámites legales, que se ha entregado la credencial, Sara ha presentado las declaraciones de bienes y derechos y causas de compatibilidad, con lo cual pues, ya procede que tome posesión si quiere. Muy bien, pues esto no requiere entiendo votación, y bienvenida Sara. Muy bien, y ya a partir de este punto sí tomas parte en el pleno con todo como cualquier otro. Bien, el tercer punto se trató también en la comisión previa de la semana pasada de previa pleno, y se trataría, como ya hicimos en noviembre de 2020, de modificar la ordenanza fiscal que regula las tasas por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal para las instalaciones hosteleras. Sería una modificación de lectura C1, y a que ya lo explicamos en la comisión, para que se entienda, sería la misma medida de suspender esta tasa temporalmente durante este año 2021 para los establecimientos de hostelería
como una medida que, aunque ya la pandemia, bueno, está en otros índices y afortunadamente con una mejor perspectiva y evolución, se trata de ayudar y de colaborar con la hostelería, con el gremio de hostelería y facilitarles en cierta medida todas aquellas medidas que puedan compensar las restricciones de aforo y otro tipo de restricciones y limitaciones a las que han estado y siguen sometidos. Sería suspender ese titular para no cobrar la tasa por la ocupación del dominio público de los establecimientos hosteleros durante este año 2021, y el método por el que se hará es el que se explicó en el pleno del 26 de noviembre, si no me equivoco, de 2020, y que se volvió a explicar en la comisión pasada mediante la colocación o la añadidura, creo recordar que era de una disposición transitoria en la propia ordenanza para que así pueda ser. Si quieres, Iñaki, como afecta un poco al sector del empleo, si quieres añadir algo. En este caso, indicar la importancia de este punto como parte del plan de reactivación económica que ya se propuso en el 2020 para hacer frente por parte de la hostelería y también en este caso de los servicios vinculados a la restauración. La importancia de poner en valor esta actividad y sobre todo a través de mejoras, por pequeñas que sean, que puedan repercutir en el beneficio de este sector que tanto ha sufrido durante la pandemia. Desde el Ayuntamiento recordar que además de esta actuación, que es una actuación que ayuda en una medida pequeña, pero que puede ser relevante y sobre todo es significativa, de hecho es una forma también de apoyar a este sector que ha estado durante estos 2 años adaptándose, modificando y sufriendo muchos cambios que en general y con circunstancia lo han tomado de una forma muy positiva, que realmente este verano y el verano pasado nuestra hostelería ha estado al pie del cañón, que realmente han estado reactivando nuestro municipio económica y turísticamente, y solamente por desearles que los próximos meses vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyándoles con diferentes tipos de líneas de ayuda desde el desarrollo económico para que no sientan que están solos en toda esta situación tan compleja y que desde el Ayuntamiento vamos a estar con ellos durante todos estos meses y todo lo que queda de nuestro mandato estaremos con ellos a través de esta concejalía de Ayuntamiento. Muy bien, gracias, Iñaki. Pues entonces ya nos tocaría, si no hay más intervenciones, votar la modificación de la ordenanza en el sentido indicado en el orden del día. ¿Votos a favor? Vale. Bien, el cuarto punto del orden del día se refiere, y lo leemos literalmente, a aprobar una medida dirigida a la plantilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento para aprobar un permiso de actividad especial cuando tengan que estar al cuidado de hijos menores de 14 años que estuvieran confinados por ser un contacto estrecho con un positivo COVID, o bien tuvieran que estar al cuidado de dependientes hasta el segundo grado de responsabilidad o comunidad cuando las personas cuidadoras habituales de esas personas dependientes deban permanecer aisladas a consecuencia del COVID-19. Como bien explicó Imanol en la comisión, efectivamente en el Ayuntamiento se produjo alguna situación de este estilo que nos llevó a hacer una reflexión en la mesa de negociación en la que tenemos representación los dos grupos políticos y los representantes sindicales sobre la conveniencia de adoptar una medida de este estilo que no está en principio prevista a nivel de legislación estatal, pero que luego la vida real te da sucesos o te da situaciones de este tipo que también requieren de una ayuda y una cobertura. Nos pareció oportuno tratarlo en la mesa de negociación, está aprobado por la representación sindical, por un miembro de HBIU que toma parte de dichas mesas de negociación y por los miembros del PNV, y nos pareció oportuno, no obstante, también que pase, por supuesto, por pleno, para que en su caso tenga visto bueno dentro de toda la negociación. Y si tenéis algún comentario o alguna quieres añadir algo para la medida. Bien, pues dicho esto, pasaríamos a votar si aprobamos ese permiso retribuido en estas circunstancias. ¿Votos a favor? Bien, el punto quinto, que ahora se le la palabra a la concejal de deportes, señor Borgiuza, se trata de proponer la cesión de uso de un local municipal a favor de prensa del primer Gualza a Ramón Cuba. Como se sabe, las circunstancias temporales que tiene el edificio de Arquillao, con un cierre temporal por los motivos de falta de conservación que en este momento presenta, ya está en cuanto tengamos una solución constructiva urbanística más definitiva o más definida, se está tratando de trasladar a los clubes y asociaciones que se alojan en su frente delantero en otros locales municipales en los que puedan desarrollar su actividad, en este caso de entrenamiento
ayuntamiento puertas adentro. Con tal motivo, si como ya se ha hecho con otro tipo de clubes o asociaciones como AMBAR o como el Club de Piragua, se menciona en el julio de este año, se trataría ahora de reeducar a Prensa Tener Balsa con Club en una parte del rebote de Falla Gay para que puedan allí realizar su tarea de entrenamiento de puertas adentro con una serie de maquinaria. Si te parece, me explicas un poquito los pormenores del convenio que se va a firmar con ellos sobre el plazo del año. Sí, bueno, a ver si, como ha comentado ella, por su concepción del pillado, pues desde este equipo vimos necesario que las actividades de entrenamientos de gimnasio, tanto de Chapillo Batallera como de Tremendo Bacha, como las actividades que se han llevado para aquellos locales, tenían que seguir existiendo, ¿no? Y para ello pues, nos pusimos manos a la obra y intentamos buscar una solución. Encontramos la solución de poder reivindicarles a estas dos entidades deportivas en la parte del rebote móvil del Fronto Callaray. Y bueno, básicamente eso es lo que hice el convenio. El convenio es para un año, es de similares características al de Prensa Chapillo Batallera, y bueno, ahora cuando lo probemos nos ponemos manos a la obra para preparar todo el material y que puedan desarrollar su actividad pues, con lo antes posible como materiales de funciones como estaban en la pillada. Muy bien, niños, casco por las explicaciones. Si no tenemos nada más que añadir o comentar, que parece sometemos a votación la firma o la propuesta de cesión y comisión de este local municipal a favor de Prensa de Balsa, Gran Cluba. Todos los concejales municipales disponemos además de los términos del acuerdo desde la convocatoria de comisión y por lo tanto, votos a favor. Todos. Muy bien. Urrengo puntua, seigarrena, da Bizkaiko foru aldundiarekin Bizkaiko hondartza kudeatzeko lankidetza hitzarmena onartzea. Se trataría de aprobar un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para gestionar las playas de Bizkaia. Es un convenio que tendría una duración desde el año 2022 al 2024. El anterior que se suscribió data del 2012 y bueno, ha de ser actualizado. Es fácil entender que las circunstancias que rodean la gestión de la playa no son las mismas en el año en el que se suscribió con anterioridad que en el actual y es lógico que se tenga que actualizar. La Diputación Foral exige que el convenio como criterio pase por el Pleno. Ya se trató también en las comisiones de la semana pasada, previas al Pleno, se adelantó este asunto. Se ha facilitado el texto normativo a todos los dos grupos políticos y a todos los concejales y concejalas. Y se trataría, bueno, sabéis, los arenales son de titularidad municipal, no obstante, bueno, la gestión está encomendada a la Diputación Foral de Bizkaia en ciertos servicios y se trataría de darle forma y de aprobar ese convenio. Si habéis tenido ocasión de verlo, ¿tiene algún comentario o añadir o preguntar? Pasaríamos entonces a votar ese convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la gestión de las playas que duraría de 2022 hasta el 2024. ¿Votos a favor? Bien, el séptimo punto sería el acuerdo de incorporación a la red territorial para el programa de mujeres y hombres de Bizkaia y designar representantes tanto técnicos como políticos para incorporarse a esa red territorial. Este punto, si te parece, Nieves, lo puedes introducir o explicar tú, tal y como hiciste en la comisión. Bien. Bien, es como bien dices, según un decreto de Diputación, es adherirnos a la red territorial. O sea, eso que ha presentado la Diputación. Es si queremos participar o no, vamos, sería el participar con ellos y nombraríamos, que es por eso el Pleno, nombrar un técnico que podría ser ya la que tenemos en la mancomunidad, y un responsable político por parte del ayuntamiento. Como digo, en estos momentos es darle forma, o sea, es adherirnos a esa red territorial. Es un impulso a temas de igualdad en sobre todo, ayuntamientos pequeños. Es una forma de que nos ayuden o que nos impliquemos también por parte de los ayuntamientos pequeños, en este caso. Luego, más adelante, ya se dará forma y contenido, o sea, se trabajará. En estos momentos lo que estamos hablando es la adhesión a la red territorial. Vamos a la continuación del pleno en el punto de los destacados. Solicitamos
pedimos disculpas por esta pausa, que se ha ido motivos técnicos, y nos habíamos quedado en el punto sexto, en el séptimo, en el acuerdo de incorporación a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya y en la designación, en su caso, de representantes técnicos y políticos. Estabas explicando, Nieves, un poquito el sentido de este punto de la metodología. Si puedes, por favor, retomar las explicaciones. Vale, perfecto. Sí, bueno, pues que es un impulso a las políticas de igualdad local, sobre todo para los ayuntamientos pequeños. Es el adherirnos nosotros a esa red territorial, donde designamos, para ello es el pleno, donde designamos un técnico y un representante político. Por nuestra parte tenemos que nombrar el representante político, porque la parte técnica o el técnico sería el técnico de la mancomunidad. Conforme. Y nada, es algo nuevo, es algo que todavía está por construir y que se le dará forma y contenido según se vaya trabajando. Bien, porque además, aunque ya se comentó en la comisión, se fundamenta en un decreto de la Diputación Foral de diciembre de 2020, Eso es, sí, que es bastante... que regula un poco cómo se le da forma y lo que vamos a hacer en su caso, ¿no? Adherimos y el nombramiento. Eso es correcto. Vale. Bien, pues esa documentación también está a disposición de todos los concejales y concejales con antelación a este pleno, antes de las comisiones. La conocemos, la hemos estudiado, la hemos leído y ahora nos quedaría cómo votaríamos por separado si nos incorporamos después la designación. En el mismo acuerdo, ¿no? Con el mismo acuerdo. Primero adheridos, segundo, Eso. Pues sería votar si nos adherimos a dicha red territorial, al cual en principio, por supuesto, no tenemos dudas, porque el trabajo de la igualdad resulta de interés, y luego la designación del representante técnico, ya hemos dicho, por haberlo así hablado con la técnico de la comunidad, que será ella, y la representación política, en principio sería, me parece bien, para ti, Sara, al asumir las áreas de la concejala saliente. ¿Te parece, verdad? Y suplente, hay que designar suplente también, le designamos a Nieves. Bueno, en principio no hablamos de suplente, pero bien. Sí. De acuerdo. Sí, también vale, suplente. Pues sería votar a favor de la incorporación con los nombramientos de Sara en primer lugar como titular y de Nieves como suplente como representantes políticas en esa red por parte del Presidente. Bien, pues sometido el asunto a votación. ¿Votos a favor? Y el último punto, el punto 8, como siempre, es la dación de cuenta de los decretos que hayamos dictado desde el último pleno, que fue el de 29 de julio de 2021, que fue el 302 de 2021 de 19 de julio, hasta el 22 de septiembre, que es el decreto número 404/2021. Este punto, como sabéis, es de dación de cuenta, pero si algún concejala tiene alguna duda o precisa alguna aclaración respecto a uno de los decretos, es el momento. Si alguien quiere o desea aclarar algo, no hay ninguna intervención y por tanto pasaríamos ya a los y preguntas que la gente de la oposición entiendo que no procede. Bien, pues con esto daríamos por terminado el pleno de hoy. Es que caso,